Hi everyone, how are you today? I'm César, el teacher. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre los plural indefinite pronouns, o sea, los pronombres indefinidos en plural. A comparación de la clase última o de la clase sobre los pronombres en singular, hoy vamos a hablar sobre los pronombres indefinidos en plural. Los pronombres indefinidos son palabras, expresiones que ocupamos para referirnos a alguien o a algo, pero de manera general, o sea, de manera no específica. Y aquí tenemos un cuadro en el cual podemos ver algunos de los pronombres indefinidos, ¿ya? Tenemos los singular, somebody, anybody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing. Esto lo habíamos visto en el último video o en la sección anterior, así que si alguien no lo revisó, sería importantísimo que lo revisara atentamente el video. Bien, hoy vamos a hablar sobre los plural indefinite pronouns, que son el both, el few, el many, el several y también tenemos others. Pero también a esto vamos a sumarle aquellos pronombres indefinidos que pueden ser de manera singular o también pueden ser de manera plural, como el all, el some, el any y el none. Bien. Empecemos a analizar uno de cada de ellos, o sea, uno por uno, con ejemplos con los cuales he preparado para que ustedes puedan aprenderlo. Así que iniciemos. Bien, el both. El both quiere decir ambos, dos de ellos también hace referencia, ¿ya? El both lo vamos a ocupar siempre en oraciones en plural, ¿ya? Por ejemplo, both restaurants are very good. Ambos restaurantes son muy buenos. Hace referencia a los restaurantes. Ambos restaurantes, o sea, a dos restaurantes. Y como vemos aquí, are quiere decir que estamos hablando en forma plural. Bien, pero también el both lo puedo ocupar con of, ¿ya? Como en el siguiente caso. Both of us were very tired. Dice, dos de nosotros estuvieron cansados. Ahora, cuando yo ocupo el both of, voy a ocupar siempre un pronombre. En este caso se ocupó as, pero puede ser these, those, them, etc. ¿Ya? Y aquí podemos ver where. Where, aquí la oración está en pasado, pero estamos utilizando la forma, recuerden, plural. El both of siempre hace referencia a algo plural. Pero también el both lo podemos ocupar de manera alone, de manera sola, como en el siguiente ejemplo. I couldn't decide which of the two shirts to buy. I liked both. O sea, no pude decidir cuál de las camisas comprar. Me gustaron ambas. O sea, el both hace referencia a dos objetos. ¿Ok? Y en plural. Few. El few quiere decir muy pocos. Y el sentido que tiene es algo en forma negativa. ¿Ya? Y lo vamos siempre a ver en contextos de oraciones en plural. Por ejemplo, she isn't popular. She has very few friends. O sea, aquí ella tiene pocos amigos, ¿cierto? Hace referencia a algo negativo, ¿no? Y friends, ¿no? Hace referencia a algo plural. Bien. También podemos ocupar el few of, ¿no? O sea, pocos de my friends read science fiction. O sea, pocos de mis amigos leen ciencia ficción. O algunos de mis amigos, pero hacen referencia a algo negativo, ¿no? Recuerden eso. Ahora,
También hay expresiones que ocupan a few of. Ya, cuando ocupen el a few of, ya, digamos, se está haciendo de manera específica y los pronombres indefinidos hacen de referencia a algo de manera general. Por lo tanto, simplemente sería el few of para indicar de manera general, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren decir de algo de manera específica, dirían a few of. Bien, eso entonces sería el few. Pasemos ahora al many. Many quiere decir muchos y se puede ocupar en forma plural, en forma positiva, en forma interrogativa o también forma, digamos, afirmativa, negativa e interrogativa, para redundar un poco, ¿no? Many, entonces, por ejemplo, many were angry because of what he did. O sea, muchos estuvieron molestos con lo que él hizo. Si podemos ver aquí, were está en pasado, pero está en plural. O sea, muchos estuvieron, ¿no? O sea, diríamos que el many se ocupa para contextos en plural y quiere decir muchos. Bien. Several quiere decir, digamos, no muy pocos, ni también muchos, ¿no? Estaríamos diciendo varios. Ese es el término correcto, varios, several. Y se ocupa en oraciones en plural. Por ejemplo, the food was terrible. And although many people left, several ate all the food. ¿No? La comida estaba horrible, aunque la gente se fue, dice, varios comieron la comida. Others lo vamos a ocupar para decir otros, otras, y hace referencia a algún sujeto del cual nosotros habíamos hablado antes, pero ya no queremos ocuparlo nuevamente y ocupamos simplemente o decimos others. Veamos el siguiente ejemplo. Some people like restaurants. O sea, a algunas personas les gustan los restaurantes. Others just don't. Ese others hace referencia a ¿quién? Al people. Por lo tanto, yo pude haber colocado others people, ¿no? Pero el contexto de others es que yo no ocupe, digamos, el sujeto de la oración, que en este caso fue people. Por lo tanto, con others hago ya referencia a people. Ya no es necesario volver a decir people, ¿ok? Entonces, ese es el contexto de other. Y como ustedes verán, la oración está en un contexto, digamos, plural. Bien, a continuación vamos a ver los pronombres indefinidos, los que son o que se ocupan tanto para la forma singular o para la forma plural. Hay que ver el contexto, ¿ya? De acuerdo al contexto podemos ver si está en singular o plural. El some significa algo, lo ocupamos para oraciones positivas y también se pueden ocupar para preguntas, salvo en el caso que sea un ofrecimiento, un pedido o también tengamos, digamos, como expectativa que la respuesta va a ser positiva. ¿Ya? Veamos aquí algunos ejemplos. Some 50% of working women don't want children. Esta oración está en forma plural. Dice, un 50% dice, de mujeres no quieren tener hijos. Está en plural, algunos, ¿no? La siguiente oración. That was some 20 years ago. Puede referirse a un objeto, ¿no? Aquello, dice, tuvo, ¿no? Como algo de 20 años, fue algo, o sea, aquello fue algo como de 20 años atrás, ¿no? Aquí el contexto es una oración en singular, como ustedes ven, estamos usando was, no estamos usando were, ¿no? De acuerdo al contexto podemos usar entonces el some en singular o también en plural. Bien, seguimos. All. All quiere decir todo, ¿ya? Y lo vamos a ocupar all, ¿ya? Con un sustantivo. En este caso sería my friends, ¿ya?
All my friends, en este caso sería un pronombre, para especificar, ¿no? All my friends are here. Todos mis amigos están aquí. O sea, puede ir al inicio, el all. ¿Sí? También puedo decir all of, ¿no? Y recuerden que después del of voy a ocupar un pronombre. En este caso sería the flowers. All of the flowers in the garden are beautiful. All I've eaten today is a sandwich. Todo lo que he comido hoy es un sándwich, nada más. O sea, de todas las comidas que pudo él haber comido, solamente pudo comer un sándwich. Está hablando de uno, entonces sería is. Por lo tanto, aquí el contexto de all está en singular. Any. Any quiere decir algo, ninguno, ¿ya? Y hace referencia, digamos, o se ocupa en oraciones negativas y en preguntas, en cualquier tipo de preguntas, a excepción de las preguntas que ocupa el some, ¿no? Y is any left for me, o sea, se dejó algo para mí, o sea, hay algo para mí, ¿no? O sea, hace referencia de todo un poco, ¿no? Entonces, uno, entonces ahí en un contexto, en una forma singular. Pero veamos el siguiente ejemplo. If there are any problems, give me a call. Si hay algunos problemas, llámame, ¿no? O sea, si tuvieras algunos problemas, llámame. En este caso, el any lo estoy utilizando en un contexto con el if. Siempre el any lo ocupamos con el if. Recuerden eso, ¿ya? O también en el any cuando de repente no hay una negación, pero la expresión es negación, usemos any. Entonces, el any cuando hace referencia a un objeto, en este caso, va a ser en singular. Y cuando hace referencia a varias cosas, vamos a usarlo el any en plural. O sea, puede ser singular o plural de acuerdo al contexto. None quiere decir nada y se puede utilizar en contextos, digamos, singulares o plurales, de acuerdo a lo que veamos en la oración, de acuerdo al contexto, ¿ya? Y también el none se utiliza de manera sola, no usa un sustantivo, ¿ya? Recordemos y miremos aquí en estas oraciones. All the tickets have been sold. There are none left. O sea, todas las entradas se vendieron y no hay nada, no han dejado nada. Si miren ahí, al lado de none left no hay un sustantivo, ¿ya? Recuerden, el none no ocupa sustantivos. Veamos, también podemos utilizar el none of, y en este caso usa ya pronombres, ¿no? Con el of. Recuerden, cuando ocupemos un pronombre indefinido con of, digamos, la palabra que sigue o el término que sigue debe ser un pronombre. En este caso se utiliza these shops, ¿no? None of these shops were open. Y miren la oración, está en plural. La primera también está en plural. Ahora miremos la siguiente oración. You said there was an apple in the fridge, but there is none. Dijiste que había una manzana digamos, en la nevera, pero no hay nada. Miren ahí, el none puede ir solo, recuerden, ¿ya? Y también el none no ocupa un sustantivo. No hay al lado del none un sustantivo. Recuerden eso, siempre se ocupa el none sin sustantivo. Puede ir en la forma en singular, como en la última oración, puede ir en plural, como en las dos primeras oraciones. Y cuando ocupemos con of, el none of, digamos, vamos a ocupar, digamos, siempre, ¿ya? Un pronombre. Puede ser these, those, as, them, etc. ¿Ok? Bien, espero que esto les haya ayudado a ustedes en su aprendizaje. Y para hacer un to sum up, podemos decir que los pronombres indefinidos, ya con todos los ejemplos que hemos visto acá, podemos decir de que son palabras que hacen referencia a un objeto o persona, pero de manera general. El both quiere decir ambos, ¿no? El few quiere decir unos pocos, o sea, pero en forma de negación, el contexto.
El many quiere decir muchos, several, varios, others quiere decir otros, y hace referencia a un sujeto del cual nosotros no queremos volver a repetirlo en la oración, ¿ya? Y todos estos, los que estamos viendo aquí, son pronombres indefinidos en plural. Plural Definite Pronouns. A continuación, para tu sum up, para resumir, podemos ver aquí los pronombres indefinidos que pueden ser singular o plural. Por ejemplo, el all, que quiere decir todo, ¿no? El some, que quiere decir algunos, que se ocupa también una oración positiva o preguntas, a no ser que sea un ofrecimiento, un pedido, o puede ser que tú esperes una respuesta positiva. El any se utiliza en oraciones negativas, en preguntas. Any quiere decir, digamos, algo, ninguno, etc. None quiere decir nada. Y recuerden que algunos de estos pronombres indefinidos lo podemos utilizar con el of, ¿ya? Por ejemplo, all of, none of, ¿ya? Pero después del of tiene que estar un pronombre. Puede ser these, puede ser those, us, them, etc. ¿Ya? Bueno, espero que esto les haya servido. Recuerden compartir, ponerle like y también suscribirse para los nuevas personas que están viendo este video con el Teacher César. Bien, cuídense. Bye, bye. See you long.